Cuauhtémoc Cárdenas, personaje histórico en la política mexicana, claro, no al nivel de su papá, no el general Cárdenas, pero sin duda un personaje emblemático en la historia de las luchas sociales y en la historia reciente, de los últimos 40 años de la izquierda mexicana. Sin duda el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas está ahí arriba, de los personajes más importantes, claro, junto con con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esa persona, quien, pasó a quizá un segundo término en la relevancia política actual por un distanciamiento ideológico y político con el actual presidente, señaló, ¿no? Habló sobre las alianzas partidarias que podrían darse durante el proceso electoral y también lamentó la polarización. Esto es una nota de sin embargo. Cuauhtémoc Cárdenas, 3 veces candidato presidencial a México, que una la ganó, pero le hicieron fraude en el 88. Manuel Bartlett, por cierto, que hoy está con el presidente López Obrador, lamentó hoy que durante las campañas electorales que se aproximan en México vaya a presentarse la polarización. Dice, es inadmisible, desde mi punto de vista, la polarización inadmisible es aquella que en el fondo solo pretende agudizar, exaltar la animosidad entre posiciones diferentes, y me parece y lamento que vaya a ser esa la que estemos encontrando en las campañas. Esa polarización no se da en torno a las ideas, sino en general respecto a personas. Es una polarización no solamente irresponsable, sino que puede llevarnos a extremos de irritación y a violencia, que podrían llegar a tornarse incontrolables. Cuidémonos para no llegar a noches de San Bartolomé o de cuchillos largos. Esto es lo que dice el que debió ser presidente de México y no lo fue por un fraude. Ahora, también en otro punto de la entrevista, critica estas alianzas pragmáticas, yo diría, contaminación u oportunismo que están teniendo actores políticos tradicionales, ¿no? Subiéndose al barco de Morena, ¿no? Al barco electoral que hoy se llama Morena, la principal fuerza política en el país, pero en el fondo son las mismas personas de siempre, ¿no? Y además, yo diría, Morena permitiendo estas candidaturas, o sea, yéndose más por, de nuevo, el pragmatismo, por el oportunismo, por ganar un puesto político, que por una visión de país, que por una ideología concreta. O sea, si Morena fuera congruente con sus postulados, por ejemplo, entre otros, Salgado Macedonio no podría ser candidato de Morena, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de virtud social o política o lucha, ¿no? de las personas, de la clase trabajadora, de defensa. O sea, no. Clara Luz Flores, ¿no? En Nuevo León, toda una priista de 20 años, asesorada por panistas, con el sombrero de Morena, y entonces, o sea, no, pues dice, ¿no? Cárdenas, se está juntando el agua y aceite y uno va a prevalecer. Si tuviera que apostar por cuál va a prevalecer, con Mario Delgado a la cabeza del partido, con Marcelo Ebrard posicionándose como la principal corriente política dentro de Morena y alejando a un segundo plano a, ¿no? los irónicamente llamados puros, los que sí tienen ideología, ¿no? Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández, Berta Luján, a personas que histórica y tradicionalmente son congruentes y acompañan la lucha desde abajo. Pues digo, parece claro, ¿no? quién ganará en esta contienda. Y digo, por último, sobre la polarización, estoy completamente de acuerdo en que hay 2 tipos principales de polarización, y con uno estoy, completamente de acuerdo, ¿no? Y propongo más de este tipo de cosas y participo activamente para promover ese tipo de polarización, y con otro me parece completamente ridículo y absurdo e improductivo y tal. El que se basa en ideas, ¿no? El que se basa en ideología política, en estrategia, en visión de país, eso me parece perfectamente productivo, deseable, y yo promuevo ese tipo de debates. O sea, yo trato de participar, ¿no? Refutando ideas, ¿no? Entonces, como libertarios, combatiendo lo que dice, ¿no? Quizá algún periodista de derecha o propagandista de derecha. O sea, eso me parece saludable, ¿no? Combatir sobre las ideas, sobre las visiones
de país. Pero eso no es lo que estamos viendo en el país, ¿no? En México, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y además yo diría que tiene que ver con los incentivos que te dan las redes sociales por viralizarte, por llegar a más gente, por, eh, digamos, generar conversación. O sea, genera mucho más conversación decir, el presidente López Obrador es un hijo de su tal por cual y somos Venezuela y nos estamos, o sea, eso genera más discusión y más vistas en redes sociales que algo como, eh, no sé, no estoy de acuerdo con las acciones de política pública que el presidente López Obrador está generando en términos de infraestructura, ¿no? Y aquí están mis 10 puntos por lo que el plan de infraestructura de López Obrador puede mejorarse. O sea, esa crítica no hay, no existe, pues existe muy poco en redes sociales que además, ¿no? De nuevo, priorizan el otro tipo de discusiones. No creo que sea un tema exclusivamente de redes sociales, es un tema de discusión en la gente. O sea, es mucho más fácil discutir con la camiseta puesta y defender al López Obrador o al PRI o al PAN, ¿no? Y a meterse a los temas como tal, a la sustancia de política pública, que es algo que tratamos de hacer en ese espacio. Entonces, bueno, de acuerdo con eh, las declaraciones del 3 veces candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas, eh, y digo, aquí estamos, ¿no? Estamos en este ambiente, en este entorno, en este tipo de discusiones, ¿no? Que muchas veces son completamente infructuosas y necesarias. O sea, a mí no me interesa realmente la persona López Obrador. Te digo, o sea, espero que esté bien, ¿no? Quizás sea muy amable, no el viejito, no tengo el gusto de conocerlo, pero me importa muy poco que se llame López Obrador. O sea, la persona me interesa muy poco. Me interesa mucho las acciones que tome, no las acciones que afectan materialmente a las personas, es así que me importan. Como me importan cuando se llamaba Peña Nieto, ¿no? Calderón, o quien sea, o sea, Pepito González, ¿no? El día de mañana, me interesan las acciones, no las personas. Pero bueno, es algo que creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para llegar a ese segundo nivel de conversación, que tampoco es el más profundo que podemos tener, pero es un poquito más allá que la discusión sobre personas y sobre actitudes. En fin, pues muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.